El arte es un concepto algo complicado de entender para algunos, y no es para menos ya que se ha promovido mucho la desinformación de este término, y por causa de esto hay un debate constante sobre el tema. El arte no es un concepto personal. Cuando se habla de arte no se habla de gustos, se habla de una disciplina. Y como toda disciplina conlleva cierta lógica y razonamiento. Quiero aclarar por qué surge el error de que el concepto de arte es ambiguo, cuando en realidad es muy claro. Hay dos categorizaciones de las definiciones de arte, o mejor dicho, dos formas de ver el arte. Está la creencia de que el arte tiene una definición objetiva y la visión de que el arte es algo personal. La primera definición que menciono apareció primero, y por ello hablaré primero de esta. Si bien la expresión artística ha existido desde los primeros pasos de la humanidad, esta definición fue dada por las viejas escuelas y cuando la sociedad consolidó al arte como una disciplina, porque no toda la vida fue considerada como tal. Si vamos a varias fuentes, la definición es escrita con diferentes palabras, pero la idea es la misma. El arte se refiere a un material o experiencia de carácter estético, que materializa ideas y sentimientos, y que pueden ser compartidas con otros, con la finalidad de enriquecer la personalidad. Lo que no me gusta del artículo de Wikipedia es que se contradice a sí mismo. Empieza con una clara definición que no posee ambigüedades, y seguido dice que el arte es subjetivo porque no hay un consenso de su definición. Esto al hecho de que varios expertos tienen ideas diferentes de lo que es el arte, lo cual es absurdo, porque el hecho de que alguien entienda algo de forma diferente no niega que exista una verdad. Es como decir que yo por el hecho de entender diferente las matemáticas, entonces yo no estoy mal y las matemáticas tienen diferentes interpretaciones, es decir, son subjetivas, lo cual es ridículo. De hecho, varios de los ejemplos de ideas contrarias que pone Wikipedia como ejemplo no contradicen las unas de las otras, pues son frases muy sencillas. A lo mucho un experto prioriza una idea sobre la otra. No es como que uno de ellos haya dicho que el arte puede hacer cualquier cosa, o que el arte es lo feo, o que el arte es una persona. Ellos tienen una convicción de lo que es más importante en el arte, no de que el arte sea cada cosa. Vamos a analizar el por qué la definición dada tiene sentido, desglosando las características que componen la definición. Número 1. El arte se refiere a un material o experiencia de carácter estético. Esto tiene sentido porque lo estético no solo lo vuelve llamativo y presentable, sino que refleja esfuerzo, y el reflejar algo que requiere esfuerzo le da significado a que el arte sea un trabajo. Es decir, si esto no es un trabajo y cualquiera puede hacerlo, entonces ¿por qué habría expertos o artistas en primer lugar? Además que, si quitamos la característica de estético de la definición, entonces cosas horribles y dañinas podrían ser consideradas arte. Número 2. Que materializan ideas y sentimientos. Esto nos dice que uno de los fundamentos del arte es que tenga una función comunicativa, es decir, el arte debe tener un significado. Esto tiene sentido porque si el arte no tiene significado, ¿cuál es el punto de hacerlo? ¿Para admirarlo? ¿Admirarlo por qué? ¿Cuáles son tus razones para admirarlo si no significa nada? Si omitimos la función comunicativa de la definición, de hecho, esto da a cabida de que solo por el hecho de que algo sea bello es arte. La belleza tiene un rango muy alto, por lo que esto terminaría por volver ambigua a la definición. Número 3. Que puedan ser compartidas con otros, con la finalidad de enriquecer la personalidad. Esto es sumamente importante porque le da un propósito al arte. Toda disciplina debe tener un propósito. Es parte del concepto de disciplina. Es decir, las escuelas existen con la finalidad de educar. La ciencia existe para hacer la vida más fácil y preservar la especie. La ciencia es una disciplina, y el arte, al igual que la ciencia, tiene un propósito, el enriquecer la personalidad. Por medio del arte se reflexiona, se aprende algo nuevo. Como ya se dijo, el arte es la materialización de ideas y sentimientos, y es por eso que es bueno consumir arte. Con el arte se aprende. El arte es inteligencia emocional. El arte, como la ciencia, es algo que tiene su razón de ser, su lógica. Simplemente es otro tipo de lógica, otro tipo de inteligencia. La segunda definición, la de que el arte es algo personal y por ende subjetivo, surge después de 1884, cuando el movimiento artístico del impresionismo, el cual era muy criticado de forma despectiva en aquel entonces, estaba vigente. Los impresionistas, como en forma de defensa hacia las críticas que recibían, forzaron mucho la idea de que la belleza está en los ojos de cada quien, lo cual me parece absurdo porque, como ya lo expliqué, no porque alguien tenga una visión distinta significa que una verdad objetiva o relativa no pueda existir. Es decir, tú puedes decir que una enfermedad es bella,
Pero lo cierto es que no importa que tanto quieras retorcer la realidad, es un hecho que una enfermedad no es bella en ningún sentido. Si bien respeto hasta cierto punto el movimiento impresionista y respeto su ideología de sacrificar complejidad para dejar que el color transmita emociones, sí considero que su nueva definición subjetivista del arte fue un mal atroz. Porque no solo es por esto que hay mucha confusión con un término que tranquilamente estuvo bien definido durante siglos, sino que también esta forma de pensar trajo consigo otros movimientos artísticos notablemente inferiores como el cubismo. En pocas palabras, es una forma de pensar mediocre que trajo consigo una mala información, una degradación de la concepción del arte y un declive en calidad. Mi punto se refuerza con una simple comparación. Solo hace falta comparar a las obras que fueron creadas teniendo una definición objetiva del arte con las que fueron hechas con una definición subjetiva. Pónganse a reflexionar por un momento lo bien definida que es la primera definición y cómo ésta exigía estándares más altos, resultando en mayor excelencia, y compárenlo con los problemas y ambigüedades que trae la segunda definición. Veamos. Según la ambigua segunda definición, el arte por sí mismo es ambiguo, y por ende cualquier cosa puede ser considerado arte. Todo depende de cómo se le mire. Si esto es cierto, se promueve el sobrepensar, es decir, la pretenciosidad, el alabar algo por su falta de contenido o su contenido confuso y contradictorio. Por otra parte, si se omiten varias características de la primera definición, la sola concepción del arte comienza a no tener sentido. Digamos que el arte para algunos es lo bello, pero que no es necesario que sea comunicativo. Esto significaría que el arte carece de sustancia, y entonces pintar una pared de verde es arte, porque el color es bello. Si el solo presentar un color bello es arte, entonces no tiene sentido esforzarse en crear algo con sustancia, porque una pintura en la que te tardaste en perfeccionar por varios días será tan alabada como un cuadro vacío y sin sustancia. Si se considera que el arte debe transmitir algo, es decir, tener una función comunicativa, pero que no es necesario que este mensaje sea bello o estético, entonces estamos diciendo que cosas como el desearle la muerte a alguien puede ser considerado arte, o el solo comunicar literalmente lo que sea es arte. Hasta una conversación. Hay una razón de por qué un discurso político no es considerado arte. El discurso político es comunicativo y es una disciplina, pero no una disciplina artística. Podría seguir por horas explicando por qué no tiene sentido tener una definición tan flexible de arte, y por qué la primera genera mejores resultados. La primera nunca creó un estancamiento de creatividad ni restringió a los artistas. Los ayudó a exigirse a sí mismos y a alcanzar la excelencia, la admiración de su gente. Los ayudó a crear cultura. Lo que es demasiado abstracto pierde significado como arte. No estoy diciendo que el arte no deba tener un carácter ambiguo en ciertos aspectos. Después de todo, y como ya he dicho en el pasado, la sutileza es uno de los componentes más importantes de una buena obra. La diferencia de una obra de arte antigua y un sinsentido de arte moderno es que la primera cuenta con elementos reconocibles que te dan las herramientas para formar una interpretación, mientras que el arte moderno es tan abstracto que no forma nada. Es decir, no es que la obra sea difícil de comprender, es que eres un pretencioso que ve mensajes donde no los hay, y la obra está hecha así a propósito para que la gente pueda llenar los huecos vacíos en vez de adjudicarle ese trabajo al autor, quien no tiene convicción en lo que quiere expresar. El minimalismo no es un tipo de técnica artística, es un tipo de diseño. Sirve muy bien y es vistoso para publicidad o para transmitir información, no para dar un mensaje pragmático y trascendente, porque el minimalismo carece de expresividad. Nuestra definición libre y moderna del arte, lo único que está haciendo es crear confusión, bajar los estándares y está ridiculizando el nombre del arte. Es por cosas como que un hombre cagando sea considerado una obra de arte hoy en día, por lo que la gente que no sabe de arte le resta valor al arte. Es por eso que la gente no ve que el arte es un patrimonio de la humanidad y es tan importante como la ciencia. Es por esto que muchas personas que quieren ser artistas sufren, porque sus padres no los quieren dejar ser artistas, porque consideran que algo artístico es un trabajo ridículo, que tiene menos valor que otro trabajo. Debemos comenzar a entender lo que realmente es el arte. Debemos empezar a comprender su importancia, su trabajo. Debemos cambiar la mentalidad popular que se tiene sobre el arte. Cuando la gente vea que el arte es trabajo, que realmente requiere esfuerzo, dedicación, sudor y lágrimas, un trabajo de calidad y que no es algo que solo está sujeto a la percepción o gusto personal, es cuando la gente comenzará a respetar al arte de nuevo. Quizá entonces
Los fans serán más exigentes. Los hombres de negocios comenzarán a respetar más las franquicias y comenzarán a ver que en el mundo del entretenimiento no solo hay entretenimiento, sino también arte. Todos sabemos a estas alturas del partido que aquel que juzgue el arte desde una visión posmodernista es un idiota y un malcriado. No voy a discutir más con palurdos sobre algo que realmente no les interesa. En su lugar, me estaré dirigiendo a partir de aquí a la gente que sí le interesa el arte, sepa o no su razón para tener dicho interés. Especialmente, me dirigiré a un grupo que me sigue y me tiene en mente. Así pues, hermanos, creedlo o no, el arte puede decir más sobre el estado de una sociedad que 1000 palabras. Yo tengo una firme creencia de que uno ve buen arte en una sociedad cuando ésta es buena y saludable, y que uno ve mal arte en aquella sociedad que no es muy inteligente o que está enferma. Después de años de estudiar e interesarme en la historia del mundo, este curioso patrón se repite sin absolutamente ninguna excepción. Es por mucho una de las mejores formas de juzgar la calidad de una nación, incluso si quieres pensar que es solo una cuestión de dinero. Lo cierto es que no es así, y me gustaría apuntar que una sociedad adinerada, si bien puede producir arte, este arte es degenerado, enfermo y antinación. Esto no debería ser una sorpresa, debido a que el arte es el reflejo del alma y el nivel espiritual de una persona. El arte degenerado refleja una sociedad enferma y un estado usurpado y traidor. Pero bueno, ¿por qué el producir arte es tan importante de todos modos? Mi idea de algo salvando el mundo tiene que ver con lo artístico. Verán, como este curioso estudio demuestra, nuestros edificios modernos de mierda nos producen depresión. Y no es de extrañarse, son grises, similares y aburridos. Compara esto con mirar a paisajes asombrosos o mirar a geniales castillos y casas bonitas con personalidad. El capitalismo y el globalismo destruyeron esta magia. En tiempos antiguos, estábamos saliendo de nuestros hogares con entusiasmo, porque nos sentíamos inspirados por nuestros alrededores. En cambio, ahora la mayoría de gente no hace una mierda y repite una rutina depresiva. En tiempos antiguos, nuestros ancestros estaban admirando y adorando a las estrellas como sus dioses. Ahora tú ni siquiera puedes ver ninguna estrella porque hay smog. Es como si ese simple chiste de Retro Always Wins en realidad nunca hubiera sido un chiste, sino la realidad. No solo el arte se vuelve más mierda, la vida misma se vuelve más mierda. Mierda horrible ocurre todos los días, pero a nadie le importa. Mierda horrible pasaba también en tiempos antiguos, pero la gente estaba inspirada y dando sus vidas. A ellos les importaban las cosas, no estaban sedados frente a una pantalla. La modernidad nos hizo débiles y hedonistas. Odio el mundo moderno y amaría ser, aunque sea un desgraciado vagabundo, si pudiera tener la oportunidad de vivir en esos grandiosos tiempos, rodeado de esos hermosos castillos, esa fina música, mientras puedo ver a niños pequeños jugando en las afueras. Incluso la CIA admite que las élites manipulan el arte para controlar tus emociones. Como es típico de esta asquerosa modernidad, a nadie le importa un carajo, nadie se queja, nadie habla sobre ello, simplemente hemos aceptado nuestro destino como un ganado desinspirado y sin ambiciones. Ya no tenemos arte que nos inspire, solo tenemos entretenimiento estúpido que nos hace felices momentáneamente, que nos mantiene quietos, inmóviles, inactivos. En pocas palabras, hemos llegado a un punto en el que es completamente inútil. ¿O no lo es? Yo entiendo por qué mucha gente no me escucha, por qué muchos rechazan mi mensaje y por qué muchos me perciben como demente o excéntrico. Después de todo, no soy alguien que se podría considerar normal. Lo que mueve mis engranajes es algo muy diferente.
Si al final voy a morir, si al final el universo va a morir y nadie tiene certeza de lo que vendrá después, entonces, ¿por qué preocuparse por toda esta mierda sobre valores, belleza o inspiración? Porque se siente correcto para mí. Cuando era un niño, una persona que siempre me hacía feliz era mi abuelo. Él es parte de la razón de por qué me empezaron a gustar mucho las caricaturas. Él solía decirme historias divertidas e imitaba a personajes de caricatura para hacerme reír. Nunca en mi vida conocí a una persona tan alegre y llena de energía como él. Siempre me inspiró contándome sus historias y mostrándome lo fuerte que era. Un día, él simplemente contrajo cáncer. Mi abuelo iba a morir. Y aunque yo estaba muy triste por esto, fui muy débil para afrontar la realidad. Quería escapar de momentos, no pensar en cosas tristes. Hice cosas muy hedonistas durante ese tiempo. No podía mirar a mi abuelo porque ya no era el mismo. Toda esa jovialidad se había ido. Mi abuelo murió y no pude siquiera tener el coraje de decirle adiós. Y es por esto que odio el hedonismo y amo el arte cautivador y hermoso. El hedonismo nos debilita. Siempre lo sabemos a la hora de caer en él. En cambio, el arte, o incluso el buen entretenimiento, nos inspira y nos une. Es por esto que me prometí a mí mismo que nunca perdería mi espíritu. Sin importar cómo seré percibido por la mayoría, yo seré yo, haciendo locuras, tomando riesgos. La victoria significa encontrar un estado superior. La derrota significa encontrar la muerte. No habrá intermedios para mí. Estaré eternamente inspirado, incluso ante los ojos de la muerte. Ningún cáncer cambiará esto, ni siquiera el cáncer de la modernidad.